Bienvenidos a Tareas Plus. En este video determinaremos un método para ubicar un punto en el espacio tridimensional. Además de esto, estaremos hablando de la distancia entre puntos tanto para sistemas de coordenadas unidimensionales como bidimensionales y por último tridimensionales. Encontraremos una forma general para la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional. Partamos de nuestro sistema tridimensional de coordenadas, en donde el punto en donde convergen los tres ejes corresponde al origen, cuyas coordenadas son la tripleta 0, 0, 0. Recordemos que la primera de ellas corresponde a la coordenada en X, la segunda a la coordenada en Y y la tercera a la coordenada en Z. Esto es una generalización del sistema bidimensional o plano cartesiano trabajado previamente en cursos un poco más básicos que este. Tenemos entonces un sistema tridimensional cuyos ejes de coordenadas deben ser bien elegidos. Este es el eje X y este es el eje Y, por consiguiente este es el eje Z. Recordemos que la regla de la mano derecha es la que determina el hecho de que si dos de los ejes están elegidos, el tercero queda de una vez fijo. Tenemos entonces el sistema tridimensional. Vamos a ubicar espacialmente el punto de coordenadas 2, menos 3, 4. Tenemos entonces un punto que tiene esta tripleta coordenada. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y y esta última entrada corresponde a la coordenada en Z. Lo primero que debemos hacer es ubicar cada uno de los números en los respectivos ejes de coordenadas. De esta manera, X vale 2, entonces nos ubicaremos en 1, 2. Y vale menos 3, para lo cual necesitamos dibujar el eje negativo Y de esta manera y ubicaremos precisamente Y igual a menos 3, eso nos da más o menos por acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Tenemos entonces aquí a X igual a 2, a Y igual a menos 3 y ubicaremos Z igual a 4. Esto nos queda más o menos por acá, 1, 2, 3 y finalmente 4. Tenemos entonces las tres coordenadas y trataremos de dibujar el punto de coordenadas 2, menos 3, 4. Tiene cierto grado de dificultad dado que estamos utilizando un sistema bidimensional como lo es el plano del tablero para realizar una representación de un espacio tridimensional. Esto siempre acarrea algún tipo de dificultad. De esta manera trazaremos por el punto X igual a 2 un segmento de recta que sea paralelo al eje Y de la siguiente manera, y por el punto Y igual a menos 3 trazaremos un segmento de recta que sea paralelo al eje X de la siguiente manera. Ahora debemos concentrarnos en el punto de corte de estos dos segmentos de recta, es decir, que estamos ubicando este punto. Si estuviéramos hablando de un sistema bidimensional, tendríamos que este punto tendría coordenadas 2 en X y menos 3 en Y. Pero estamos en un sistema tridimensional, por lo tanto, el siguiente paso consiste en que por este punto de intersección trazaré un segmento de recta que sea paralelo al eje Z de la siguiente manera. Finalmente, desde el punto Z igual a 4 trazaremos un segmento de recta que sea paralelo al plano XY, es decir, un segmento de recta que se encuentre sobre un plano paralelo a dicho sistema cartesiano. Esto lo explicaremos con mucho más detalle en lecciones posteriores, en donde hablaremos de ecuaciones de rectas y planos en el espacio. Por lo pronto, este segmento de recta quedará de la siguiente manera. Por lo tanto, el punto P de coordenadas 2, menos 3, 4 es este punto en donde están convergiendo los segmentos de recta que son respectivamente paralelos a cada uno de los ejes de coordenadas X, Y y Z, y en el caso particular de este último segmento de recta es paralelo al plano XY.
tenemos entonces la ubicación espacial de nuestro punto con coordenadas 2, menos 3, 4. A continuación estaremos hablando del concepto de distancia entre dos puntos, tanto para sistemas de coordenadas unidimensionales como bidimensionales y tridimensionales. Eso es lo que estaremos haciendo a continuación. Tenemos entonces un sistema de coordenadas unidimensional representado por un eje de coordenadas que llamaremos eje X. Este eje X tiene una flecha que indica el sentido positivo del mismo. Vamos a ubicar un punto de referencia que es precisamente el origen de coordenadas y vamos a tratar de determinar cuál es la distancia entre dos puntos, por ejemplo A y B, puntos que se encuentran ubicados respectivamente en coordenadas x1 y x2. Existe una función en el cálculo de una variable denominada la función valor absoluto que nos dará muchísima información acerca de la distancia entre dos puntos a lo largo de un eje. Decimos entonces que la distancia entre los puntos A y B será entonces el valor absoluto de la diferencia entre sus respectivas coordenadas. Es decir, que la distancia entre los puntos A y B será el valor absoluto de x2, que es la coordenada que representa al punto B, menos x1, que es la coordenada que representa al punto A. Dada una de las propiedades del valor absoluto, podemos demostrar que la distancia entre los puntos A y B en ese orden es exactamente igual a la distancia entre B y A, dado que esto es x1 menos x2, pero el valor absoluto de estos dos números es exactamente igual. Tenemos entonces la distancia entre dos puntos en un sistema de coordenadas unidimensional. Vamos ahora con un sistema de coordenadas bidimensional. Tenemos entonces en dos dimensiones lo siguiente. Nuestro sistema de coordenadas bidimensional que posee un eje X horizontal, un eje Y vertical y ambos formando un ángulo de 90 grados. Supongamos que tenemos los puntos A y B de la siguiente manera. Supongamos que nuestro punto A se encuentra en este lugar del espacio bidimensional. Supongamos que nuestro punto B se encuentra en este lugar del espacio bidimensional y que el punto A posee coordenadas x1 y y1. Por lo tanto, podemos decir que A tiene coordenadas x1, y1 en general, mientras que nuestro punto B tendrá coordenadas x2 y y2. Es decir, punto B se le asocia a la siguiente la siguiente dupla x2 y y2. Unamos este par de puntos mediante una línea recta. Se puede demostrar mediante el teorema de Pitágoras que la longitud de este segmento de recta se puede escribir de la siguiente manera: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de las diferencias entre sus respectivas componentes. Todo esto dentro de una raíz cuadrada. Tenemos entonces la ecuación o fórmula que sirve para calcular la distancia entre dos puntos en un espacio bidimensional. Cabe anotar que es exactamente equivalente encontrar la distancia entre los puntos A y B que encontrar la distancia entre los puntos B y A, sin importar el orden, dado que cuando yo realizo esta resta y elevo al cuadrado, existe una perfecta simetría entre x2 menos x1 y x1 menos x2. En ambos casos dará exactamente el mismo resultado. Lo mismo sucede con sus coordenadas en y. y2 menos y1 será lo mismo que y1 menos y2, dado que estamos elevando al cuadrado. A continuación vamos a determinar una fórmula para poder calcular la distancia entre dos puntos en un sistema de coordenadas tridimensional.
Tenemos entonces ubicados previamente dos puntos en el espacio. Supongamos que el primer punto, que llamaré el punto P, tiene coordenadas x1, y1 y z1. Y construimos la intersección entre todas estas líneas de manera análoga como lo hicimos anteriormente. Tenemos entonces que este punto tendrá coordenadas x1, y1, z1. De otro lado tendremos un segundo punto que llamaremos punto Q, cuyas coordenadas serán x2, y2 y z2. Construido de la misma manera, tenemos que la tripleta coordenada correspondiente al punto Q será x2, y2 y z2. Nuestro objetivo es el de determinar la longitud del segmento de recta que estamos dibujando en pantalla. Esto se puede demostrar mediante el teorema de Pitágoras y obtendríamos el siguiente resultado. La distancia entre los puntos P y Q será entonces igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las respectivas componentes de ambos puntos, es decir, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Aparece una nueva componente correspondiente al eje z, que es z2 menos z1 al cuadrado. Se cumple exactamente la misma condición que determinamos en el caso anterior, y es que la distancia entre P y Q y entre Q y P es exactamente igual, dado que estas diferencias se elevarán al cuadrado y por lo tanto no afectará de ninguna manera el orden en el que realice dicha diferencia. En próximas lecciones estaremos aplicando estas fórmulas de distancia entre dos puntos para solucionar ejemplos prácticos.